Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Todos los países que le vendan petróleo a Cuba tendrán aranceles por parte de Estados Unidos. Así lo firmó hoy Donald Trump en una orden ejecutiva. Alega que la medida se toma bajo la premisa de proteger la seguridad nacional de las políticas del gobierno cubano. Luz verde a la reforma a la ley de hidrocarburos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad permitir inversión privada y extranjera en la industria petrolera y Estados Unidos respondió suavizando sanciones. Tenemos análisis. La Unión Europea incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas por la brutal represión en las manifestaciones contra la crisis económica y la violación de derechos humanos. Teherán tachó la decisión de hostil y advirtió de peligrosas consecuencias. Iniciamos en Estados Unidos porque Donald Trump vuelve a amenazar con aranceles. En un nuevo capítulo de la guerra arancelaria desatada por su gobierno, esta vez pone sus ojos en Cuba. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva con la que dispone que impondrá tarifas a los países que le vendan o le proveen petróleo al país caribeño. Su argumento es que debe de proteger la seguridad estadounidense, ya que afirma, entre varios motivos, que Cuba tiene la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero y que supuestamente está robando información. La orden autoriza al secretario de Estado y al secretario de Comercio a tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de reglas y orientación para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas. El presidente podría modificar la orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Por unanimidad, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, dio luz verde a la reforma de la ley de hidrocarburos. Impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, abre la posibilidad de que empresas privadas y extranjeras entren a participar de la producción y de la venta de petróleo venezolano. Su aprobación ocurre en momentos en los que Donald Trump apuesta por revitalizar la industria petrolera del país sudamericano. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Osvaldo Felizola, quien es coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente de Venezuela e investigador especializado en el análisis del sector energético. Bienvenido y gracias por la comunicación. Saludos, Elena. Un placer a ti y a tu audiencia. Para nosotros, pues para entrar en contexto, cuéntenos por qué momento atraviesa la industria petrolera de Venezuela y qué supone la aprobación de esta ley para el futuro del sector. Bueno, Venezuela se encuentra actualmente en un punto de divergencia histórico. La ley orgánica de hidrocarburos anterior, que fue aprobada en el 2006, justamente enfocaba en un enfoque estatista donde el Estado venezolano tenía un control total sobre la industria petrolera. Incluso la única figura disponible para invertir para empresas transnacionales era el modelo de empresa mixta, donde PDVSA, empresa estatal venezolana, controlaba el 50 más 1% de las acciones y de total control sobre la industria. La nueva reforma que se aprobó el día de hoy en la Asamblea justamente está buscando no solamente tener en la figura estas dos figuras, sino una nueva que se conoce como contratos de desarrollo de participación de actividades primarias, en la cual empresas privadas venezolanas o que tengan sede en Venezuela puedan hacer actividades directamente con la industria petrolera, donde PDVSA arriende las instalaciones para realizar operaciones. ¿Y qué cambios reales introduce esta reforma para las empresas extranjeras y qué barreras siguen existiendo en la práctica? Bueno, como primera opción, ya están las compañías internacionales pueden utilizar, por ejemplo, el modelo de empresa mixta, como ya hay varias, en el caso de Chevron, Sinopec y la empresa rusa de petróleo, Gazprom, que ya tienen operaciones como empresas mixtas. Y con estos nuevos contratos de desarrollo de actividades primarias, otras empresas perfectamente que tengan sede en Venezuela o pueden ser internacionales, lo importante es que estén en Venezuela, puedan también realizar actividades directamente, como les decía, a través de arrendamiento. Es decir, PDVSA no va a ser la dueña de las operaciones, es dueña de los campos y de los yacimientos, pero no es dueña de las operaciones de comercialización. O cosas nuevas de esta ley, pero le permite a este socio B, dígase la empresa internacional o nacional, comercializar el crudo de forma directa, sin necesidad de pedir la aprobación de PDVSA. Lo único que se le exige es que consiga unos precios mejores que los que puede conseguir PDVSA. Esto es un gran cambio porque permite la entrada de capitales internacionales. De hecho, la licencia 46
de la OFAC, que acaba de ser aprobada justamente en unos pocos minutos, hace unas pocas horas, justamente está en concordancia con esta nueva reforma de la ley. También está una participación importante, que es probablemente lo más importante de la ley, es que permite que cualquier diferendo o demanda entre las partes se pueda resolver no solamente en los tribunales nacionales en Venezuela, sino a través de laudos arbitrales internacionales. Ahora, desde la óptica energética de Estados Unidos, ya no de Venezuela, ¿qué gana estratégicamente al flexibilizar las sanciones? En este caso, el gobierno de los Estados Unidos, las empresas norteamericanas tienen la oportunidad de utilizar el crudo venezolano en sus refinerías. Recordemos que el crudo venezolano es un crudo difícil de procesar, es pesado y es ácido. Nosotros le decimos de cariño que es un crudo rico en gluten. Las refinerías norteamericanas, por más de 100 años de historia conjunta que tenemos de desarrollo petrolero, perfectamente pueden procesar los crudos venezolanos, lo cual para las empresas norteamericanas les permite vender su crudo de mejor calidad directamente al mercado a unos precios mucho mejores que lo que se puede hacer a través de los crudos venezolanos. Entonces, básicamente comprar crudo barato para usarlo y vender el crudo caro. Estamos hablando de flexibilizar sanciones, hay que decirlo, porque eso es lo que le da a Estados Unidos a cambio a Venezuela tras la aprobación de esta reforma. Dicho esto, la reincorporación progresiva del crudo venezolano al mercado internacional, según su análisis, cambiaría la dinámica de precios globales, y si es así, ¿cómo? Bueno, Venezuela representa apenas el 1% de toda la oferta de crudo, así que realmente su participación es, no vamos a decir baja, pero realmente no es significativa para impactar el precio del crudo de una forma directa. Realmente esto es más una forma de financiamiento alternativo que pueden tener las empresas norteamericanas que hacen vida con el crudo venezolano. Recordemos que una de las condiciones que puso el presidente Donald Trump es que todo este crudo que se produzca en Venezuela se tendría que ir a comercializar directamente a los Estados Unidos. Le agradecemos muchísimo a Osvaldo Felizola por su análisis. Gracias por la comunicación y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Placer. Y continuamos en Estados Unidos. El zar de la frontera, Tom Homan, buscó mostrar un tono más conciliador en momentos en los que el actuar del ICE está en el ojo del huracán. Sin embargo, defendió sus acciones en las redadas y manifestaciones. Desde Minneapolis anunció cambios en la estrategia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, como por ejemplo la reducción de la presencia del número de agentes. El informe es de Albert Naya. Nada es perfecto. Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, lo admitió ante la prensa. Con tantas contradicciones como certezas, el funcionario reconoció el desastre ocurrido en Minneapolis. Nada es perfecto, siempre hay margen de maniobra. Trabajamos en hacer que la operación sea más segura, eficiente y se ajuste a las normas. Mejoraremos gracias a los cambios que estamos haciendo. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. Operación, por lo tanto, fuera de las normas, que se saldó con 2 asesinatos de estadounidenses a ojos del mundo y detenciones de menores de edad. Pero Homan defendió el papel antimigratorio del gobierno, que dijo obedece a las leyes del Congreso. Si a la gente no le gusta el ICE y reformar leyes, que vayan al Congreso. Repito, el ICE no se lo está inventando. Está aplicando leyes promulgadas por el Congreso y firmadas por el presidente, las mismas que han estado vigentes durante los 6 últimos presidentes para los que trabajé. Y en Minnesota, las calles siguen en pie de guerra, con vigilias por el último fallecido y la resistencia como lema. Creo que todo está en juego, la dignidad de nuestro país, las vidas de los ciudadanos estadounidenses y también de los que no lo son. Está en juego Estados Unidos, todo está en riesgo. Siguen en alerta ante un comandante migratorio que llegó supuestamente para desescalar la situación y convertirla, dijo, en operaciones estratégicas, reducir el número de efectivos y pasar a un tono más conciliador. Pero los habitantes de Minnesota siguen sin descifrar si el zar llegó con una bandera blanca o un bidón de gasolina. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, denunció como una invasión la presencia y las operaciones del ICE en la ciudad. Desde la Conferencia Nacional de Alcaldes celebrada en Washington, D.C., hizo un llamado a los mandatarios de otras ciudades estadounidenses a alzar la voz y advirtió que si no hacen nada, ellos podrían ser los siguientes. Escuchemos. Jamás en 1.000.000 de años imaginé que estaríamos en este lugar, donde miles de tropas y agentes federales han sido desplegados en una gran ciudad estadounidense, donde el Departamento de Justicia es utilizado como arma para silenciar la disidencia, donde se cuestionan principios fundamentales de nuestra democracia y de nuestra república.
Este tipo de conducta y asedio debe cesar, no solo en Minneapolis, debe terminar en todo el país. En otros temas, la Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista. Esto en respuesta a la brutal represión en las manifestaciones que dejó miles de muertos en el país persa. El canciller de la República Islámica catalogó la decisión de grave error estratégico y acusó a Bruselas de doble juego en la región. Marta Moya con el informe. Bruselas tensa las relaciones con Irán. Este jueves, los ministros de Asuntos Exteriores del bloque decidieron incluir a la Guardia Revolucionaria del gobierno de los clérigos chiitas en la lista europea de organizaciones terroristas, como respuesta a la represión ejercida contra las protestas ciudadanas. Y además se impusieron sanciones contra el ministro del Interior y el fiscal general de Irán. Hoy los ministros acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Esto los coloca al mismo nivel que Daesh, Hamas, Hezbollah y Al-Qaeda. Quienes operan mediante el terror deben ser tratados como terroristas. A las afueras de las instituciones europeas, decenas de manifestantes celebraron la decisión y pidieron aumentar las sanciones. La Guardia Revolucionaria es la responsable de la guerra externa y el terrorismo en la región, así que es realmente una señal fuerte de Europa hacia el pueblo iraní. Desde Teherán, el canciller iraní denunció la decisión de la Unión Europea y la catalogó de grave error estratégico. Más allá de la flagrante hipocresía de su indignación selectiva, no adoptar ninguna medida ante el genocidio de Israel en Gaza y, sin embargo, apresurarse a defender los derechos humanos en Irán, esta maniobra de relaciones públicas de Europa busca principalmente ocultar que se trata de un actor en claro declive. La postura de la Unión Europea es profundamente perjudicial para sus propios intereses. Irán anunció que realizará ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Hormuz y una misión diplomática del país persa viajará el viernes a Turquía en búsqueda de apoyos regionales. En tanto, funcionarios de Arabia Saudita e Israel visitan Washington para discutir separadamente posibles acciones militares contra la República Islámica. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso sus cartas sobre la mesa. No deberían mantener capacidades nucleares. Estaremos preparados para cumplir con lo que este presidente espere del Departamento de Guerra. Este jueves, las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron que incorporaron 1000 nuevos drones a su arsenal y advirtieron que si la administración Trump arremete contra su territorio, la respuesta será aplastante. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Ventana Europa con Laura Garzón. Gracias por su compañía y hasta la próxima.